Muy buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la física como ciencia, qué es y cómo entenderla. Obviamente este video es muy básico porque apenas vamos empezando el curso de física 1, así que sin más, vamos a ello. Lo primero que tenemos que entender es que hay cuerpos de conocimiento o hay cosas que son ciencia y cosas que no son ciencia. Por ejemplo, entre las cosas que no son ciencia, pues tenemos a la religión, el arte, la política, etc. Esas cosas no son ciencia. Cosas que sí son ciencia son como matemáticas, biología, química, etc. Por lo regular, una se puede servir de la otra para poder funcionar de mejor manera. Regularmente las cosas que no son ciencia se tienden a servir de las que sí son ciencia. Es decir, si en política queremos tomar una decisión lo más acercada a la realidad, digamos, por ejemplo, en la despenalización del aborto, lo mejor que podemos hacer es apoyarnos de la biología y la química, por ejemplo, para lograr tomar una mejor decisión. Entonces, eso es. ¿Okay? Y bueno, ¿qué es la ciencia? Según la RAE, la define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deduce principios y leyes generales con capacidad predictiva, comprobables experimentalmente. Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Esto nos deja un poco igual, ¿no? Está un poco rebuscada la definición. Bueno, pues básicamente lo que nos está diciendo es que el conocimiento científico o la ciencia se obtiene a través del método científico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el método científico se compone de los siguientes pasos. Primero, la observación de un fenómeno. Por ejemplo, la formación de las nubes, una montaña, la observación, el comportamiento de un animal, una reacción química, cualquier tipo de fenómeno. Luego planteamos un problema. Aquí creo que yo lo cambiaría por plantear una pregunta de por qué ocurre o cómo es que ocurre. Regularmente aquí es donde muchas veces algunas personas se equivocan, porque a veces en la pregunta plantean quién hace las cosas y pues eso nos deja con solo una respuesta posible, que es una persona o un grupo de personas, y pues no siempre es así. Por ejemplo, si preguntamos quién hace las montañas, pues la verdad es que nadie hace las montañas se forman. Así que las preguntas, aquí es muy importante saber qué tipo de pregunta estamos haciendo. ¿Okay? El siguiente sería plantear una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una explicación posible a ese fenómeno que nosotros estamos observando. Una hipótesis se basa en evidencias parciales o se basa en posibilidades lógicas. No cualquier cosa puede ser una hipótesis. Si yo digo, por ejemplo, me pregunto cómo es que se forman las montañas y descubro o planteo como hipótesis que lo hizo un fantasma, entonces esa hipótesis no es posible, no es plausible, porque esa es una explicación sobrenatural y nosotros estamos buscando explicaciones naturales. ¿Okay? Lo siguiente sería la experimentación. ¿Okay? Vamos a realizar un experimento, una observación o una investigación o algo que corrobore nuestra hipótesis. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros creemos que durante la noche, o más bien todos los días cuando nos levantamos por la mañana, aparece la basura de nuestra casa regada por todos lados, ese es nuestro fenómeno. El problema o la pregunta es quién hace o cómo es que se tira la basura por todos lados durante la noche. Yo planteo mi hipótesis que es un perro quien lo hace. Y el experimento para corroborarlo puede ser colocar cámaras de videograbación en la noche y observar entonces si efectivamente es un perro, o es una persona, o es un gato, o es un animal salvaje, o lo que sea. Finalmente, en base a nuestra experimentación, llegamos a una conclusión que valida o refuta nuestra hipótesis. ¿Okay? Si nuestra hipótesis era cierta, pues bueno, ya podemos generar una explicación. Si nuestra hipótesis no era cierta, pues entonces tenemos que regresar y replantear esta hipótesis. ¿Okay? Y todo esto que tiene que ver con física, bueno, pues la física es una ciencia. La física se vale de esta metodología y la física se divide en dos. ¿Okay?
La primera sería la física clásica, que es la que generalmente les viene a la mente cuando pensamos en física. Cosas como el movimiento de los autos, la electricidad, el calentamiento de los objetos, etc. Todo eso es física clásica o la física en general. Para fines prácticos, la física clásica trabaja con cosas más grandes que un átomo y velocidades considerablemente menores a las de la luz. Y el padre de todo esto fue Isaac Newton, que es el señor que vemos aquí. Gracias a sus ecuaciones y a su trabajo en física es que entendemos de manera general nuestro universo y nuestras máquinas. La mayoría de nuestras máquinas funcionan en base a sus teorías. ¿Okay? Y la otra división sería la física moderna, que, pues como lo dice su nombre, es muy moderna. Aparece más o menos a partir del siglo XX y aún es una ciencia en pañales, aún es una ciencia que se está desarrollando y trabaja con cosas más pequeñas que un átomo y velocidades cercanas a las de la luz. La física moderna estudia campos electromagnéticos, campos energéticos, física cuántica, muones, hadrones, etc. Entonces esa es la diferencia y esas son las dos ramas de la física que nosotros conocemos. Recapitulando, la física clásica estudia cosas como, por ejemplo, esta esfera a alta temperatura traspasando distintos objetos, y la física cuántica es más abstracta y estudia la formación de moléculas, de hadrones, muones a altas temperaturas y altas velocidades.